Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de... Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes para poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Agradecido al Señor por un día más de vida. Sabemos que Él nos da la salud para poder amanecer cada día y poder predicar su palabra. Ese es nuestro trabajo, nuestra tarea es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Un pastor puede hacer muchas cosas, ¿vio? Puede visitar a los enfermos, puede ir a los hospitales, puede predicar la palabra de Dios, puede de alguna manera trabajar en muchas ramas que tiene la iglesia. Pero un pastor que no predica la palabra del Señor, que no perfecciona a los santos, no está haciendo su trabajo, no está cumpliendo con su rol. Por eso nosotros somos o tenemos conocimiento cuál es nuestro trabajo, nuestro rol. Y bueno, y nos complace que Dios nos haya puesto a nosotros, por lo menos a mí, para poder ayudar a los hermanos en la perfección, ¿no? Porque estamos para perfeccionar a los santos, pero no por medio de nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, sino por medio de la palabra de Dios. La herramienta que Dios nos dio para el perfeccionamiento son varias, y entre ellas está la palabra de Dios. Y bueno, y el pastor que no predica la palabra de Dios, especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo, ese pastor no está cumpliendo con su trabajo. Porque la palabra de Dios hoy está a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo para la iglesia. Si predicamos los 4 evangelios y predicamos el Antiguo Testamento, pero no predicamos la palabra de Dios, entonces no estamos usando la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dado para poder perfeccionar a los santos. Y si los santos no son perfeccionados, no pueden edificar la iglesia. Gracias le damos al Señor por esta iluminación, por este conocimiento que nos ha dado. Saludo a todos los hermanos de la radio La Predicadora, la 94.1. Un abrazo para cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan. Y bueno, continuamos en la radio, porque tenemos una deuda de amor con nuestros vecinos, ¿no? Porque hoy está el Facebook y también está el TikTok, el WhatsApp y muchas otras medios por el cual nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Pero la radio es un instrumento que Dios pone para poder alcanzar especialmente a los hermanos de la zona, de acá de donde está levantada la radio, ¿vio? Y bueno, y queremos que nuestros vecinos, nuestros amigos, que todavía no conocen a Jesús, y que nuestros hermanos que todavía no conocen el Evangelio verdadero de la palabra, ellos escuchen la palabra que Dios nos ha dado a nosotros a conocer, y bueno, y que después ellos consideren, ¿no? Y que el Espíritu Santo le confirme. Gracias le damos al Señor. Usted puede comunicarse con el WhatsApp, ¿no?, de la radio, el 11 60 39 33 75. También puede comunicarse con este medio, y cualquier pregunta que usted tenga o cualquier necesidad que usted tenga, la vamos a atender en la medida que Dios nos permita. Mándenos un pedido de oración, un saludo, una crítica constructiva si tiene que hacerla,
Y bueno, no nos asustan las preguntas, no nos asustan las palabras, casi que puede usar cualquier palabra, cualquier lenguaje para poder comunicarse con nosotros acá en la radio. El número de teléfono es 60713845, 60713845. Usted quiere conversar directamente conmigo, lo podemos salir al aire también, ¿no? Y entonces conversamos, charlamos un rato de lo que usted me pida. Si está dentro de mis posibilidades poder responderle, entonces le respondo. Y si no, le digo, hermano, discúlpeme, pero yo de esto no entiendo mucho, no tengo conocimiento. Porque lógicamente que no tenemos todas las respuestas nosotros. Nosotros compartimos lo que tenemos, no podemos compartir lo que no tenemos. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir con el capítulo 9 del libro del Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a hablar sobre la conversión de Saulo. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para darte las gracias por la salud, por el día de vida que tú nos das. Señor, en ti está descansando nuestra alma. Señor, confiamos en ti, Señor. Señor, dame palabra de sabiduría, de entendimiento, de edificación para aquellos que están escuchando la predicadora, Señor. Ayúdalos a entender, ayúdalos a comprender en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces dice que Saulo vio que no era el apóstol Pablo todavía en aquel tiempo, no era el predicador, apóstol y maestro que después fue, sino que Saulo era un fariseo. Vio que acá en el Filipenses, si usted me quiere acompañar, ahí hay una definición bien del apóstol Pablo. Dice en el capítulo 3, y que habla sobre Cristo el premio, Pablo dice, el apóstol Pablo dice: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no tenemos confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece tener de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí Pablo habla cuando él era Saulo, circuncidado al 8º día. Saulo era circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, era un judío, Saulo. De la tribu de Benjamín, Saulo era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. Si había un hebreo más hebreo que él no había. En cuanto a la ley era fariseo, Saulo. En cuanto a la ley era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Saulo era un perseguidor de la iglesia, no Pablo, sino Saulo. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible, es decir, que él cumplía con la ley exteriormente, ¿no? Porque después dice que él se encontró culpable de no cumplir la ley cuando la ley le dijo a él en su corazón, le dijo: no codiciará, y encontró que en él había toda codicia. Entonces acá dice que en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, Saulo. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Eso decía él hasta ahí, Saulo. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las cosas que eran ganancia para Saulo, la he reputado pérdida por amor a Cristo. Y acá está hablando Pablo, ¿no? Todo lo que era para mí ganancia, ahora la he reputado pérdidas por amor de Cristo, ¿no? Y aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Eso es Pablo. Pero vemos que Saulo no era lo mismo que Pablo. Es como que estamos hablando de dos personas diferentes.
Una cosa es Saulo y otra cosa es Pablo, y muchos hermanos no entienden. Muchas veces dicen que Saulo era perseguidor de la iglesia, que Pablo era perseguidor de la iglesia, y Pablo nunca persiguió a la iglesia, el que persiguió a la iglesia fue Saulo. Muchas veces dicen que Pablo consentía con la muerte de Esteban, pero eso no era Pablo, ese era Saulo. ¿Vio? Él consentía con la muerte y muchas veces se le echa la culpa a Pablo, cosas que Saulo hacía. Claro, porque era antes de encontrarse con Jesús camino a Damasco, él era Saulo, era un religioso, era un judío que era fariseo de fariseos, ¿no? Conforme a la ley, él decía irreprensible, ¿no? Y esa diferencia la tenemos que marcar, sí, hay que marcarla. Así como tenemos que marcar nosotros lo que nosotros éramos antes, sin conocer a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, somos una persona completamente diferente. Antes de conocer a Cristo éramos pecadores, ¿no? Antes de conocer a Cristo teníamos un destino que ir al infierno y la condenación eterna. Antes de conocer a Cristo éramos carnales, desobedientes, ¿vio? Y antes de conocer a Cristo éramos altivos, vanagloriosos, ¿vio? Todo eso era antes de conocer a Cristo. Pero ahora, así como Pablo tuvo una transformación de vida, ahora también nosotros somos transformados por su palabra, por el conocimiento de su palabra, por su espíritu. Entonces ahora ya no somos pecadores, sino que ahora somos hijos de Dios. Ahora somos santos. Ahora somos irreprensibles, ¿no? Ahora somos perfectos, ¿no? En Cristo. Eso es lo que somos ahora. Pero si nosotros nos seguimos viendo en la vida vieja, ¿no? En lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo, entonces vamos a vivir conforme a lo que yo veo en mí. Yo soy un pecador, entonces me voy a vivir pecando. Pero si yo digo que yo soy santo, yo ya no voy a pecar. Aunque el pecado se manifiesta en mi cuerpo, yo no voy a pecar yo. Porque el yo, ¿no? Yo ahora no vivo, ahora vive Cristo en mí. Y Cristo no me va a llevar a pecar, Cristo no me va a llevar a la fornicación, al adulterio, al robo, a la mentira, al orgullo, no. Cristo me lleva a la santidad cada día más. Cuando Él vive su vida en mí, entonces eso es una realidad en la vida práctica. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos a Saulo. Como es muy importante que usted se identifique. ¿Usted se identifica con quién? ¿Con el primer Adán o con el postrer Adán? Y bueno, conforme usted se identifica, es así como usted va a andar. ¿Vio? Usted se ve en el espejo de su casa y usted dice, yo soy el mismo hombre. Pero cuando usted se ve en el espejo, que es la palabra de Dios, usted ya no es el mismo. Porque antes éramos pecadores, pero ahora somos santos, hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Dice que eso nosotros lo alcanzamos por medio del sacrificio de Cristo. Fíjese lo que dice ahí en Colosenses capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 21. Y a vosotros también que eras en otros tiempos extraños y enemigos de pensamientos, en malas obras, ahora empero os ha reconciliado, ¿no? ¿Y dónde nos reconcilió? En el cuerpo de su carne. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte. ¿Para qué? Para hacernos santos. Somos santos por medio del sacrificio de Cristo y sin manchas, ¿no? Somos santos y sin manchas, sin pecado, ¿no? E irreprensible delante de Él. Es decir que ya no hay, Dios no nos ve en nuestra identidad con Adán, con el primer Adán, sino que Él nos ve en el postrer Adán. En el primer Adán nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no? Con pensamientos
malvados, con intención mala, ¿no? Con obras malas en el primer Adán. Pero ahora en Cristo, Dios nos ve diferente. ¿Cómo nos ve a nosotros? ¿No? Ahora dice, en el 21, vosotros también que erais en otro tiempo, vio, cuando estábamos en Adán, éramos. Y así tenemos que decir nosotros éramos pecadores, ¿no? Éramos mentirosos, éramos orgullosos, éramos vanagloriosos. Así también vosotros erais en otro tiempo extraños, ¿no? Y enemigos de pensamiento en malas obras. Éramos eso, éramos. Mas ahora, empero, os nos ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo con Él mismo. ¿Y dónde? En su cuerpo de carne, porque Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra inmundicia, Él llevó nuestra suciedad, nuestras malas intenciones. Él llevó todo eso, llevó a la cruz, ¿no? Y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y le dio muerte a eso, le dio muerte a lo que nosotros éramos antes, eso murió. ¿Cuántas veces morimos? ¿Todos los días? No, a nuestra posición, no, nosotros morimos al yo, a los deseos de la carne, a la concupiscencia, morimos todos los días, pero a nuestro viejo hombre, a nuestra identidad con el viejo hombre, morimos una vez cuando creímos. Entonces, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para hacernos a nosotros santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. No, pero acá dice para hacernos, quiere decir que en el futuro no. Usted tiene que leer bien. Ya nos hizo, ¿por medio de qué? Por medio de su cuerpo de carne, ¿no? Y por medio de la muerte, ya ahora nos hizo a nosotros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces, ¿por qué vamos a este tema? Porque estamos buscando la identidad. Nosotros estamos buscando quién era Saulo. Saulo era un fariseo, un perseguidor de la iglesia, un enemigo de Jesucristo. Él amaba a Dios conforme a la ley, ¿no? Pero era enemigo de Jesucristo, perseguía a los cristianos. Saulo, no Pablo, Pablo no. Pablo era el apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Es una persona completamente diferente. Usted no es el mismo que era antes de tener a Cristo. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo éramos esclavos del pecado, éramos pecadores. Lo único que pensábamos era en pecar. No podíamos hacer otra cosa. Nuestra vida era pecar, pecar, pecar y pecar. Aún haciendo lo bueno pecábamos. ¿Vio? Entonces Dios nos mandó el Salvador. Y el Salvador es su Hijo Jesucristo. Él mandó a Jesús a morir por nosotros los pecadores. Y Él llevó en su cuerpo nuestra identidad con el primer Adán. Nuestra carne de pecado la llevó en la cruz y la crucificó y la mató y después la llevó al infierno y en el infierno fue deshecha. Y ahora resucitó con un nuevo cuerpo. Fue glorificado, dice. Entonces, entiende usted, ¿no, hermano, lo que estamos queriendo decir? Usted no puede decir que Pablo era un pecador, que él asintió con la muerte de Esteban. Usted no puede decir que Pablo perseguía a la iglesia. No, eso no dice la Biblia. En ningún momento lo dice. Dice que Saulo hacía eso, pero no Pablo. Pablo es el apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Bueno, así, si nosotros no sabemos identificarnos a nosotros mismos, menos vamos a poder identificar a los apóstoles que eran de la iglesia. Menos vamos a poder saber el propósito de Dios, ¿no? Con nosotros, con la iglesia, no es lo mismo el pueblo de Dios que el mundo. No es lo mismo la iglesia que el mundo. No es lo mismo la santidad que vivir en la carne, no es lo mismo. Uno que es nacido de Dios no puede pecar, no vive en pecado.
¿Puede caer en un pecado? Sí. Pero enseguida se toma la identidad y dice, no, yo no puedo vivir pecando porque yo soy un hijo de Dios. Porque el pecado produce dolor, produce rechazo, produce de alguna manera distanciamiento con Dios. Y nosotros como hijos necesitamos a Dios, necesitamos su asistencia. Y entonces el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia y nos dice que tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Eso solamente los hijos de Dios pueden hacer. Los que no tienen el Espíritu Santo no lo pueden hacer. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo no lo tienen los pecadores, sino los hijos de Dios solamente. Aquellos que han nacido de nuevo. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. No, por medio de la muerte de Cristo, por medio de declarar que Cristo murió por nosotros, de creer. Entonces en el capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles habla de Saulo, no de Pablo. ¿Vio? ¿Y qué dice de Saulo? Respirando a una amenaza de muerte, dice. Era un hombre que tenía un odio terrible contra los cristianos, contra la iglesia. Saulo, no Pablo. Porque él respiraba una amenaza de muerte. Él quería matar a los cristianos. Y dice, y contra los discípulos del Señor, dice. Contra los apóstoles, ¿vio? Él quería matar a los apóstoles, a los que se convertían al cristianismo. Y vino al príncipe de los sacerdotes, al sumo sacerdote debe ser, y demandó del sumo sacerdote una carta, letras para Damasco. Mirá, necesito que me recomiendes en Damasco porque voy a ir a buscar a estos cristianos que rechazan la ley de Moisés y los voy a traer acá y los voy a encarcelar. Y los voy a atormentar hasta que no nieguen a Cristo, no voy a dejar de castigarlo. Ese era Saulo, no era Pablo. ¿No? Y entonces fíjese qué maravilloso, ¿no? Cuando conocemos a Pablo, porque tenemos que conocerlo a Pablo. Y vamos a ver que Pablo era imitador de Cristo en todo. Y demandó a él letras para Damasco, a la sinagoga, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajera preso a Jerusalén. Vio, él necesitaba una carta. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Qué maravilloso, ¿no? Nunca más se vio eso. No hay mención en la Biblia que haya habido otro acontecimiento como este. Él fue cercado, ¿vio? Es algo como un redondel, como un círculo. Él fue cercado yendo camino a Damasco. La gracia lo cercó a él, ¿vio? Entonces dice que yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó, lo encerró, algo lo encerró, esa luz lo encerró, ¿no? Ese resplandor del cielo, esa luz del cielo lo encerró a Pablo. Por eso los otros no pudieron escuchar, por ahí que dice que Saulo fue encerrado ahí, en ese círculo. ¿Vio? Nosotros no podemos ser transformados sin estar en el círculo. ¿Qué es el círculo? El círculo es el gobierno de Dios, ¿no? Como dice en Ezequiel. ¿Vio? El círculo es el gobierno de Dios. Nosotros estamos en un círculo. Ahora, ¿por qué Dios escogió un círculo y no un cuadrado, o un rectángulo o otra cosa? Porque el círculo es el cuerpo geométrico más perfecto que hay. No hay un cuerpo geométrico más perfecto que el círculo. Entonces se encerró en un círculo. Acá a Saulo lo encerró en un círculo, ¿no? Pero en un círculo donde había luz. Y la luz habla
muchas veces habla de que uno puede ver, mucho puede ver. Él empezó a ver, dentro de ese círculo, él vio. En ese momento, ¿qué vio él ahí dentro de ese círculo? Fíjese. Y dice que yendo por el camino aconteció que llegando a Damasco súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Ahí hay punto y coma, Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Vio? Dentro de ese círculo escuchó la voz del Señor Jesucristo que le decía: ¿por qué me persigues? Y Jesús era como que le estaba haciendo una pregunta que no tenía sentido. Pero tenía sentido la pregunta que Jesús le estaba diciendo. Porque Pablo decía amar a Dios. Él decía amar a Dios. Él decía creer en Dios. Pero sin embargo, él perseguía a los cristianos. Entonces la pregunta estaba correcta, la que le hizo el Señor. ¿Por qué me persigue? Si yo soy Dios, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy el instrumento que Dios usó para salvar al hombre de su pecado, de su condición. Cuando Jesús le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigue? No parece una pregunta fuera de lugar, porque ¿acaso no sabía Jesús que él era un enemigo de los cristianos? ¿No? Que él odiaba a los cristianos. Él los odiaba a muerte. Jesús no sabía eso. Pero cuando le hizo la pregunta para que él vea lo que él estaba haciendo, la contradicción en la que él estaba. Él estaba contradiciéndose a sí mismo, Pablo, porque él decía que era fariseo de fariseo. Vamos a leerlo de nuevo. Fariseo de fariseo decía que él era. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de la tribu guerrera. Él era hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. Pertenecía a la parte más consagrada del judaísmo, de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, yo perseguía a la iglesia porque era celoso de Dios. Yo amaba a Dios con todo mi corazón, con toda la fuerza de mi alma. ¿No? Yo enseñaba la ley de Moisés. ¿No? Le enseñaba a la gente, a los judíos, a cumplir la ley de Moisés, a alcanzar la justicia de la ley. Yo le enseñaba todo eso. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, todo eso era Saulo. Entonces Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Si tú dices que eres perfecto, si tú dices que amas a Dios, ¿no? Si tú dices que eres irreprensible, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, yendo por el camino aconteció que llegando a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Dentro de ese cerco que Jesús puso alrededor de Pablo para que escuchara su voz, Jesús le pregunta, ¿no? Cuando después de que cayó a tierra, porque él tenía que caer a tierra representa, ¿no? Mostrar debilidad. Entonces, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos que más abajo dice que solamente él escuchó la voz, porque el círculo era con él, ¿no? El gobierno era con Saulo. Estaba bien la pregunta que le hizo el Señor. No era una pregunta sin sentido, ¿no? Sino que le estaba haciendo ver la contradicción que él tenía. Y entonces Saulo le dijo, y Saulo le dijo, Saulo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Vio? No lo conoció.
¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús era Dios. Y Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús era el Salvador del mundo. Y Jesús era el Rey de Israel. ¿No? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, dice, es dar coces contra el aguijón. No, dura cosa estás haciendo, Saulo. No, te vas a pinchar. Te vas a atravesar. Vas a terminar atravesado por el aguijón. ¿No? Entonces Saulo, no Pablo, Saulo le dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿vio? Enseguida, ¿por qué? Porque era un hombre que amaba a Dios. Odiaba a los cristianos, pero amaba a Dios. Odiaba a los pentecostales, pero amaba a Dios. Digo pentecostales porque yo soy pentecostal, ¿vio? ¿No? Muchos aman a aborrecen a los pentecostales, pero aman a Dios. Y entonces hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que una persona que ame a Dios rechace a otra persona que está en otra religión, en otra denominación, en otra iglesia? Pablo amaba a Dios, pero aborrecía a los cristianos. Yo sé de la iglesia fulana y no me junto con ni los saludo a las iglesias que están del otro lado. Ese hermano se congrega en otro lado, ni los saludo. ¿No? Y eso no es así. Si yo amo a Dios, tengo que amar a todas las personas porque Dios amó a todo el mundo. No me tengo que esconder de nadie. No tengo que sentir odio por nadie. Ahora fíjese. Entonces dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios ya lo trató de Señor, ya lo reconoció. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Entonces fíjese que Saulo, perseguidor de la iglesia, Dios se encargó de él para transformar su vida. ¿Cuánto tiempo tardó Pablo en llegar a ser Saulo? Yo no sé cuánto tiempo, la Biblia no dice cuánto tiempo duró esa conversación, pero en una sola conversación que Saulo tuvo con Cristo, de Saulo llegó a ser Pablo. Fíjese, de Saulo llegó a ser Pablo. Ya no era el perseguidor de la iglesia ya ahora el siervo de Dios ahora. No sé, póngale que haya tardado 15 minutos esa conversación. Póngale. Hay a veces que tardan 20 años, pasan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y los hermanos no son transformados por el poder de Dios. No son transformados. ¿Sabe por qué? Porque no están en el cerco. No están en el cerco de luz, en el gobierno de Dios. ¿Cuándo nosotros estamos en el gobierno de Dios? Cuando estamos en el gobierno de la palabra. Cuando nosotros obedecemos su palabra. Creemos su palabra. Cuando vivimos conforme a lo que está escrito en su palabra. Cuando nosotros llevamos la enseñanza de la palabra a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestros oficios, a la oficina, a la facultad, a la universidad. Cuando nosotros llevamos la enseñanza de la palabra y nos relacionamos con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros pastores, con nuestros líderes, llevamos la enseñanza, entonces estamos ahí en el gobierno de Dios. Pero si nosotros estamos fuera de la palabra, entonces no estamos en el gobierno de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros bien nos parece, entonces no estamos en el gobierno de Dios.
Nosotros estamos en su gobierno cuando estamos dirigidos por la palabra. ¿Quién lo dirigió a Pablo a ir a Damasco y estar ahí? Dice, ve a Damasco, le dijo. ¿No? Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿A qué obedeció Saulo? ¿A quién obedeció? A la palabra que estaba dentro de ese círculo. Y ese Juan dice así, fíjese lo que dice Juan, en el capítulo 1 de Juan. Disculpe, me equivoqué de lado. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. Este era el principio con Dios, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En la palabra, en Él, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas eran los hombres. Y fue un hombre enviado de Dios, bueno, y así. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó Saulo en convertirse? ¿Cuánto tiempo tardó Saulo en convertirse? Yo le pregunto a usted que hace 5 años que está en la iglesia, hace 3 años que está en la iglesia, hace 15, 20 años que está en la iglesia, hace 30 años que está en la iglesia, ¿usted está convertido? Convertirse significa obedecer la palabra, vivir conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es estar convertido. Eso es vivir en el círculo, en el gobierno de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo estamos en el gobierno de Dios, ocurre un hecho que es irrefutable. ¿Qué ocurre, pastor? Somos transformados de gloria en gloria conforme a su misma imagen. Cuando nosotros estamos en el círculo, estamos en la palabra. Dios nos encierra en su palabra, en su amor. La palabra es vida, la palabra es bendición para nosotros, es alimento. Entonces, hermanos amados, Saulo fue convertido en Pablo. Póngale que le haya llevado al Señor 15 minutos, que creo que es mucho. Él obedeció la palabra, él entró él se mantuvo en el gobierno de Dios, no salió de ese círculo nunca más. Está bien, la luz lo enceguezó, lo puso ciego a Saulo, pero Pablo tenía la visión más aguda que cualquier otro cristiano. Mire que hay cristianos que tuvieron la vista muy aguda para poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero Pablo era un hombre que tenía una vista muy, pero muy aguda, como la del águila. Y eso que tenía problemas de vista físicos. Pero sus ojos del entendimiento fueron abiertos. Sus ojos del entendimiento no salieron de esa luz que lo encerró, en la cual él se encontró con esa luz en el día de su conversión y nunca más salió de ahí. Él se mantuvo ahí adentro. Y así Dios le reveló a él todo lo que nosotros ahora conocemos. La vida de la iglesia, el propósito de la ley. Le reveló a Jesús y le reveló a Jesucristo. Le reveló la gracia completa. Le hizo ver lo que fue desde antes del principio hasta después de hasta la eternidad que iba a venir. Todo le reveló a Pablo porque él se mantuvo en el círculo.
Él se mantuvo en el gobierno de Dios. Hay muchos hermanos que dicen entender la palabra y están fuera del círculo. No están en el círculo. Pero Pablo mantuvo su vida en el círculo que es la palabra. Y él obedeció la palabra. Porque cuando el Señor lo mandó que fuese ahí a Damasco, en el versículo 8 creo que dice, entonces Saulo, vio, todavía seguía siendo Saulo, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéndole en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y comió, y no comió ni bebió. ¿Vio? 3 días estuvo sin comer ni beber. Y había entonces un discípulo llamado Ananías, al cual el Señor le dijo a Ananías, en visión, por supuesto, y Ananías respondió, heme aquí, Señor, este es otro que vivía en el círculo, este es otro que había visto la luz y nunca la había abandonado. Y le dijo, levántate, el Señor le dijo, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, todavía era Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Lo veía como Saulo. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido, porque no quería ir, vio, Ananías. Y le habló con autoridad, le dijo, ve, ¿no? Porque muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque miramos con ojos humanos y entendemos con la mente humana. Y Jesús le dijo, ve, porque instrumento escogido, instrumento de elección, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto les sea menester que padezca por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa poniéndole las manos encima y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantando fue bautizado. Y comió y fue fortalecido y estuvo Saulo, todavía era Saulo, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Luego en la sinagoga predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios, Saulo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarse preso a los príncipes de los sacerdotes, a todo aquel que invocaba el nombre del Señor. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo. Y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Bueno, y después vamos a seguir con eso. Entonces acá estamos identificando a un hombre que era enemigo de Dios, que era judío, que era del linaje de David, no, que era de la tribu de Benjamín, que era hebreos de hebreos, conforme a la ley fariseo, que era un perseguidor de la iglesia, que era un enemigo de Jesús, pero sin embargo amaba a Dios. Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Si tú dices que amas a Dios, ¿por qué me persigue? Usted dice que ama a Dios, ¿por qué persigue a su hermano?
¿Por qué persigue a su hermana? ¿Por qué no le perdona como fue perdonado usted? No, ¿por qué persigue a su hermano? Cuando usted está persiguiendo a su hermano que le ofendió o que le dijo algo de usted que no fue verdadero, si usted no lo perdona, usted está persiguiéndolo. Y cuando usted lo persigue, usted está identificándose con el diablo, identificándose con los enemigos de Dios. Porque nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que dicen toda clase de mal de nosotros mintiendo. Nosotros no podemos perseguir a los hermanos. Tenemos que perdonarlos cuando nos fallan, como Jesús nos perdonó a nosotros cuando nosotros fallamos. Porque ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Y sin embargo Jesús nos perdonó, ¿no? Y acá el apóstol Pablo, o Saulo mejor dicho, fue perdonado por el Señor y fue llamado para ser apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Así nosotros también, hermanos amados, así nosotros también. Qué maravilloso esta pregunta, ¿por qué me persigues? Le preguntó a un creyente, a una persona que creía en Dios y sin embargo perseguía al Hijo de Dios, perseguía a los cristianos. Nosotros decimos que creemos en Jesús y perseguimos a los hermanos cuando los hermanos no nos caen bien. Pero eso no es el espíritu. No, Jesús dijo a los discípulos que dijeron, Señor, ¿no quiere que mandemos que caiga un fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. No, nosotros no somos de ese espíritu. Nosotros somos del espíritu del Señor. ¿Vio? Que nosotros no mandamos fuego del cielo para con nadie, porque eso es una maldición. Mandar el fuego del cielo hacia una persona, hacia una iglesia, no es maldecirla. Pero Jesús no hizo con nosotros así. Él no nos maldijo, Él nos bendijo, siendo que nosotros éramos sus enemigos, siendo que éramos sus contrarios. No, Él no nos maldijo, Él nos bendijo. Y dice que Él nos perdonó todas nuestras iniquidades. No, Él nos perdonó, el Señor, y así tenía que hacerlo usted, hermano amado. Hermana, usted tiene que perdonar. Perdonar significa olvidarse completamente de la ofensa que le han hecho. Tiene que olvidarse, no mirar atrás, seguir adelante. Porque como dice el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. Si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos diferente, ahora es el Hijo de Dios, ahora es Dios. Fíjese. Por eso, hermanos, qué maravilloso es poder identificarnos con lo que somos, no con lo que no somos. Nosotros nos identificamos con lo que nosotros somos, y nosotros somos hijos de Dios. Somos siervos del Señor. Estamos para servir a los hermanos, para servir a la iglesia, para perfeccionar a los santos, no para desanimarlos, ni tampoco menoscabarlos, ni tampoco para faltarle respeto. Porque hay hermanos que faltan el respeto y dicen que son siervos de Dios. Faltan el respeto no respetando a aquel que es un hermano sencillo. No hay que faltar el respeto a nadie. Ni a aquel que tiene una Jaguar 4x4, ni a aquel que anda en bicicleta o en monopatín. El respeto se le debe a todas las personas. Que el Señor me ayude primeramente a mí. ¿Vio? Porque también dice la Biblia, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Vio? Y entonces ahí está. Saulo, no era Pablo. Saulo era, antes de entrar en ese círculo de luz, no era un perseguidor de la iglesia. Cuando salió de ese círculo de luz, que espiritualmente nunca salió, pero cuando salió de ese encuentro con Jesús, ya no fue el mismo hombre. La conversión. Hay hermanos que tratan toda una vida para que el Señor los convierta y no los puede convertir, porque Dios no fuerza la conversión. Dios empieza la conversión de nosotros cuando nosotros caemos en tierra, ¿no? Entonces nos hace de nuevo. Él nos forma, nos da la forma de su Hijo.
No, Él no forma cuando yo llego a Gálatas 2:20 y digo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Les mando un abrazo, hermanos, a todos ustedes. Sé que es temprano, que todavía tengo varios minutos por delante, pero hasta aquí me dio el Señor. ¿No? El Señor le bendiga grandemente a la iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, porque no en la Biblia cuando habla de iglesia no dice las iglesias, dice la iglesia. Después sabemos que está en Apocalipsis las iglesias. En Apocalipsis están las 7 iglesias. Pero ahora hay una sola iglesia. Y esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso la ganó Cristo con su sangre preciosa. Cristo pagó el precio por su iglesia. Él es Señor de su iglesia. Él es el Dios de la iglesia, es Él. Y Cristo quiere que nosotros, ¿no?, los que hemos sido puestos por Dios para poder perfeccionar a los santos, podamos hacerlo conforme a su voluntad, que es conforme a la palabra. La palabra es la que tiene poder para transformar la vida de las personas, la palabra de Dios. El tema en los cultos no es la música, no es la obra de teatro, no son las danzas, no son la coreografía, como le dicen hoy, eso no es la esencia. Lo más importante en la Biblia, en las iglesias, tiene que ser la palabra, porque la palabra es lo que transforma al hombre desde adentro hacia afuera. Si nosotros no son conferencias de muchas cosas, hay muchas cosas, muchas conferencias, muchos conferencistas, pero no hablan de la cruz, no hablan de la palabra, hablan de temas de psicología, hablan de muchas cosas que no tienen nada que ver con la vida de transformación. Que el Señor le dé entendimiento a aquellos que dicen conocer la palabra de Dios, pero nunca la predican. No la predican porque no la entienden. No la entienden porque no tienen los ojos del entendimiento abiertos, porque viven todavía en la ceguera espiritual. Pero Pablo oró para que nosotros, los predicadores, sean abiertos nuestros ojos del entendimiento, a fin de que podamos entender primeramente nosotros y después dar a entender a los hermanos, a la iglesia, no la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo no predicó otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí se ensanchó su mensaje. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Que el Señor bendiga. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Señor te bendiga. Katy Olivera, creo que se llama la hermana. El Señor te bendiga y te dé palabra de sabiduría y edificación para tu ministerio, hermana. No, el Señor te dé mucha luz para que la vida de las personas a las cuales vos le vas a hablar sea transformada. Vos no vas a transformar las vidas. Lo que lo va a transformar es la palabra de Dios y el Espíritu. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. No tenemos que usar otro mensaje que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es exhortación. La palabra de Dios es corrección, aliento, ¿no? La palabra de Dios es el material primario para poder transformar la vida de los hijos de Dios, de niños espirituales a hombres espirituales. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la luz que tú nos has dado en tu palabra. Ayuda a la iglesia, bendice a la iglesia, Señor, para que tu iglesia viva por ella. Que los predicadores puedan predicarte, Señor, a través de tu palabra. Señor, que podamos reconocer el apostolado, el maestro y el predicador que tú nos enviaste, que es el apóstol Pablo. Gracias por tu evangelio de gracia, porque no hay otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dado al apóstol Pablo. Señor, bendice nuestras vidas, bendice la radio, bendice el director de la radio. Señor, provee lo que ellos necesitan para poder seguir y continuando con este ministerio de dar a conocer tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén. Señor le bendiga, hermano. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en